en esta vuelta que vine a Uruguay no estaba planificado dar una charla ni nada por el estilo, pero bueno, uno está siempre dispuesto a hacerlo porque es nuestra misión, es nuestra obligación con el pueblo palestino. Acá María y yo vinimos a hablar de dos diferentes caras de la misma moneda. Estamos hablando de lo que es la vida bajo la ocupación, estamos hablando de lo que es la vida bajo un régimen colonial absolutamente salvaje. Yo adhiero absolutamente a todos los conceptos vertidos por María en sus experiencias y demás. El pueblo palestino es uno solo, no hay ninguna diferencia. La gente de Gaza y la gente que vive en el West Bank es exactamente la misma gente. Es un pueblo totalmente hospitalario, como lo ha dicho María, y lo importante, lo único realmente que podemos hacer, porque como decía María, realmente es muy limitada la posibilidad. O sea, yo creo que esta reunión es un poco un ejemplo de lo que es la soledad de los palestinos. O sea, hablar de Palestina y reunir mucha gente para escuchar hablar de Palestina es una cosa muy difícil, porque, bueno, hay alguien que habla mucho del tema de Israel y que tiene todos los medios de comunicación en sus manos. Ellos dan su versión de los hechos, que es muy diferente a la real, y, bueno, se trata, obviamente, acaparando todos estos medios masivos de comunicación, de desvirtuar y de también acallar las voces de los palestinos. Entonces, de alguna manera, el activismo internacional ofrece ser una voz hacia afuera, porque lamentablemente hace 70 años que se vive bajo la ocupación israelí en Palestina y realmente no se sabe mucho afuera. O sea, se saben algunas cosas y desde hace unos años se sabe un poco más porque tenemos internet, entonces hay más información disponible para quienes quieren saber. Obviamente no llega a quienes no quieren saber. Obviamente no llega al común de la gente, al que simplemente escucha lo que habla la televisión, lo que se dice en televisión y demás. Y lamentablemente no puede llegar a tener una idea de lo que realmente sucede en Palestina. La situación de Gaza es muy diferente a la situación de Cisjordania en muchísimas cosas. María hablaba de determinado tiempo de permanencia. Yo estoy yendo a la Franja de Gaza desde el año 2009. Exactamente después de que terminó el plomo fundido, una guerra a la que llamaron los israelíes plomo fundido. Los israelíes tienen como un sentido del humor bastante particular porque les encanta poner nombres un tanto teatrales y poéticos a las masacres y asesinatos terribles que a nosotros nos ha tocado ver en la Franja de Gaza. Hemos ido muchas veces. Y siempre la situación es diferente en este sentido. Entrar a Gaza es una odisea desde el inicio, desde que lo planificás. Porque entrar en el West Bank, vas al aeropuerto de Ben Gurion, después vas con determinadas cosas, obviamente, que sabes que no tenés que decir, cierta preparación, porque tenés que pasar por interrogatorios y demás. Entonces, bueno, la gente tiene que ir preparada de alguna manera para lograr pasar al lado palestino. En el caso de Gaza, el único frontera, la única frontera que comunica Gaza con el mundo exterior es del lado egipcio, es en el Sinaí egipcio. Esta frontera permanece cerrada desde que se ha hecho la desconexión de Gaza. Esto quiere decir desde que no hay israelíes viviendo dentro de la Franja de Gaza. Este border, esta frontera permanece cerrada en forma absolutamente al antojo de las autoridades egipcias, muchas veces más de un año, muchas veces 9 meses, muchas veces 8 meses. A nosotros, cuando vamos en un convoy de ayuda humanitaria, que estos son montones de vehículos que llevan material médico, alimentos, medicinas, etcétera, etcétera, nos cuesta muchísimo llegar porque a veces tenemos que estar 2 o 3 meses varados. Si hacemos la ruta desde Londres, por ejemplo, por el norte de África, muchos meses porque Egipto hace todo lo posible para que no se llegue a Gaza. Entonces, bueno, el tema de los convoyes humanitarios, yo creo que lo hemos terminado. El último que ha entrado ha sido Road to Hope,
Esto ha sido en el año 2010, y luego de eso Egipto no ha permitido más pasar por su territorio ningún vehículo ni ninguna persona que vaya a Gaza. O sea, quien va a Gaza tiene que bajar en el aeropuerto de Cairo, muchas veces, como me ha pasado a mí en un par de ocasiones, también pasar por un interrogatorio, porque si ellos ven en tu pasaporte que tenés un sellito de que has entrado por el Rafah Border, que es esta frontera de la que estoy hablando, hacen muchísimos problemas para que no puedas ingresar. Mucha gente es deportada desde el aeropuerto de Cairo también. Pero ese no es el único problema. El problema también es después, hay que atravesar, hay que esperar que el Rafah Border abra, o sea que este lugar, porque ellos deciden de un día para el otro que va a abrir, hay que tener muchos contactos dentro de Gaza y fuera de Gaza. Beduinos egipcios son los que generalmente nos llevan en vehículos por alguna zona que todavía esté posible de transitar en el Sinaí. Y es tremendamente complicado porque aún llegando al Rafah Border, a esta frontera, muchas veces también nos mandan para atrás y tenemos que esperar otros 2 o 3 meses en una localidad cercana y esperar hasta que en algún momento logramos ingresar en Gaza. Obviamente, por esta diferencia que acabo de marcar, de que Gaza es una zona muy pequeña, no es una zona de 40 kilómetros por 8 por 14 aproximadamente, es toda la dimensión de Gaza. No solamente es muy complicada la entrada, sino que generalmente, ni bien estamos esperando en el Rafah Border, la zona de Rafah es una zona muy bombardeada diariamente. O sea, la gente se entera de los bombardeos en Gaza cuando los muertos se cuentan por miles y empiezan a circular en la web fotos terroríficas de cadáveres de niños, de bebés, de mujeres, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que en Gaza se bombardea permanentemente. La zona de Rafah, ¿por qué? Es una zona donde los palestinos hacen túneles permanentemente, hacen túneles hacia el lado egipcio para lograr que entren determinadas mercaderías, comidas, medicinas, ropas y otras cosas que Israel no permite. O sea, Israel tiene 2 entradas, 12 lugares por los que se puede entrar determinadas cosas a la Franja de Gaza, pero entra solamente lo que ellos quieren. Por ejemplo, materiales de construcción están absolutamente prohibidos porque ellos no quieren que se construyan resguardos, lugares donde la gente pueda ir a refugiarse en caso de bombardeo. Entonces está prohibido el ingreso de hierro y de cemento, entre otras montones de cosas, productos de farmacia y demás. La población de Gaza se convierte así en un mercado cautivo, donde ellos mandan lo que ellos quieren, mandan productos que están vencidos muchas veces a precios muy altos. Entonces la gente de Gaza trata de traer cosas de Egipto, que esto es combatido de 2 lados. Primero porque los bombardean permanentemente, toda la parte de Rafah es permanentemente bombardeada para hacer derrumbar estos túneles, y también por Egipto, porque el gobierno de Egipto es absolutamente afín al gobierno israelí, lamentablemente. Entonces, los palestinos tienen una desgracia muy grande. O sea, no solamente tienen al ocupante, sino que sus hermanos, entre comillas, de los países árabes tampoco han jugado un rol muy importante. Estamos hablando de que esta situación existe desde hace 70 años y sin embargo no ha habido realmente una cosa de dar una mano de alguna manera, aunque sea en el sentido de que entren alimentos, entre agua potable. La gente de Gaza toma un agua que está contaminada absolutamente desde hace muchos años. Entonces, lo que decía, cuando entramos por el Rafah Border, generalmente hay bombardeos, entonces hay que esperar un tiempo extra y demás, y al final, bueno, entramos. Y no sabemos cuándo vamos a salir. O sea, cuando uno entra en la Franja de Gaza, no tiene un ticket de ida y de vuelta, porque tal vez te quedes ahí 3 meses si tenías planificado eso y da la casualidad que el Rafah Border abre, o te tenés que quedar 1 año, o te tenés que quedar 8 meses, o 2 años, o el tiempo que sea, porque si el Rafah Border no abre, es imposible. Nosotros hemos entrado, algunos de nosotros también, por estos túneles, ¿no? Pero para eso
hay que tener muchísimos contactos internos, tenés que tener una muy buena relación con el gobierno de Gaza, ellos tienen que confiar en las personas que van, porque obviamente Egipto está permanentemente tratando de detectar estos túneles que van hacia el Sinaí egipcio, entonces lo cual agrega también todo un tema, porque entrar en esos túneles también es en sí mismo una experiencia de cómo viven los gazatíes. Ellos viven y mueren en esos túneles. Muchos miles de personas han muerto cavando esos túneles, tanto porque los bombardean y ellos están adentro de los túneles, o tanto porque los túneles se desmoronan, porque son algo muy precario y es una zona, recuerden que es una zona muy arenosa, entonces mantener un túnel que se mantenga, digamos, estable, por más que ponen algunas cosas y demás, maderas, siempre son muy inestables y mucha gente muere en esos túneles. Entonces, de entrada, cuando nos toca entrar por los túneles ya estamos teniendo esa situación. Otra de las razones, dije creo que la gente de Palestina es la misma, absolutamente, y no hay ninguna diferencia tampoco entre los activistas que van a Gaza y los activistas que van al West Bank. Pero tal vez sí hay un mensaje a la comunidad internacional, porque mucha gente tiene una idea un poco romántica de la resistencia. La resistencia está bien salir y gritar, la resistencia está bien que una mujer se abrace a un olivo que quieren arrancar, pero no está tan bien vista la resistencia armada. Entonces, de alguna manera, los activistas que vamos a Gaza es como dar una señal de que dentro de la comunidad internacional estamos de acuerdo. Yo, personalmente, y mis compañeros que van a la Franja de Gaza estamos absolutamente de acuerdo con la resistencia armada. Tienen todo el derecho, no lo digo yo porque soy una radical y una antisemita, como me han dicho muchas veces, y como le han dicho a María, obviamente, y como le dicen a cualquiera que diga una sola palabra contra Israel. Pero la resistencia armada ante una ocupación está amparada por las leyes internacionales. O sea, lamentablemente la situación de Palestina es una situación tan increíble, porque todas las leyes internacionales, todas las resoluciones de Naciones Unidas, más del 60% de las resoluciones de Naciones Unidas tienen que ver con decirle a Israel: no pueden ustedes continuar los asentamientos. Pero sin embargo, ni una sola vez Israel ha recibido ninguna sanción. Lo contrario, en realidad se los premia, ¿no? O sea, hay toda una cosa, una pulseada muy grande política dentro de la Unión Europea, obviamente de Estados Unidos no hablemos, porque Estados Unidos le ha dado desde ya, no solamente porque está Trump ahora y que necesita atención psiquiátrica, pero todos los anteriores le han dado desde entrada la luz verde al plan israelí de colonización, porque de hecho para que un presidente pueda llegar, o sea, un candidato a presidente de Estados Unidos pueda llegar a la presidencia, necesita pasar primero por el AIPAC y decir que ellos van a hacer todo lo que Israel quiera. O sea, Israel está encaramado, los sionistas están encaramados en el poder, a tal punto que mucha gente dice, bueno, ¿quién es el perro y quién es la soga? O sea, porque en realidad se supone que los americanos avalan y apoyan armamentísticamente, logísticamente, con dinero y todo y políticamente, obviamente, a Israel, pero mucha gente a esta altura del partido se pregunta quién es el perro y quién es la correa, porque parece ser que los israelíes tienen una influencia muy grande dentro de la política interna de los Estados Unidos. Entonces es esta situación de Palestina, o sea, esta situación que ella describe de apartheid, que sucede en el West Bank, fue condenada unánimemente por el mundo cuando esto sucedió en Sudáfrica. Pero sin embargo, esto mismo, la misma situación, y peor, porque esto lo han dicho gente que ha vivido el apartheid en Sudáfrica, es mucho peor la situación en Palestina. De cualquier manera tiene el aval de Naciones Unidas, que se tomó la atribución de repartir un territorio con el que ellos no tenían absolutamente ningún derecho de repartirlo. No era una tierra sin gente para gente sin tierra, porque ni la gente que no tenía tierra, ni tampoco Palestina era un lugar desierto. O sea, había gente que vivía ahí y sus familias y las familias de sus familias por centurias. Entonces nadie, ni Naciones Unidas, que en ese momento
no recuerdo cuántos países, o sea, porque esto se hizo un año después de que Naciones Unidas fuera creada, pero 36 países solamente fueron los que decidieron la partición de un país, de un lugar, de un territorio en Medio Oriente, con el que ellos no tenían absolutamente nada que ver, incluyendo Uruguay. Uruguay fue una de las manos que se levantó para repartir una tierra que no tiene absolutamente nada que ver con nadie más que con quienes viven allí. Entonces la situación de Palestina es una situación absolutamente única, es una situación que viene ya, es una historia, podemos hablar de la historia, porque ya hace 70 años, pero es una historia que está sucediendo hoy, que se está deteriorando la vida de los palestinos el día de hoy. La situación de Gaza se complica cada día más. No solamente no tienen agua potable, no solamente no tienen más nafta para hacer funcionar la central, la única central eléctrica que tienen, no solamente los hospitales son blanco de los bombardeos israelíes, contraviniendo la Convención de Ginebra y todas las leyes internacionales, sino que están avalados. O sea, el problema es que de alguna manera, no solamente porque fue creado en sí mismo el Estado israelí, bajo una falsa promesa, porque se suponía que se iba a dividir, iba a haber un Estado judío y un Estado árabe. Y parece que 70 años no fueron suficientes para que ese Estado se creara. De cualquier manera, yo sé, y creo que casi todos nuestros compañeros saben muy bien, que la intención de que existiera un Estado palestino nunca existió. O sea, nunca hubo esa intención. Eso fue como la zanahoria delante del burro, y ahí entró todo el tema de las negociaciones de paz y las negociaciones de cómo hacer las cosas. Entonces, estas negociaciones, alguien dijo que es como decidir sobre una pizza a quién le corresponde qué parte, mientras una de las partes está comiendo las porciones. Entonces, cuando terminan las conversaciones y los acuerdos, y se rompen los acuerdos y se vuelven a hacer, ya no hay más nada de lo que hablar. No hay más nada de lo que hablar. De hecho, bueno, Trump decidió ahora sacar, mejor dicho, de la mesa de discusiones el tema de Jerusalén, que estaba ya definido hace muchos años que esto iba a ser para los israelíes. O sea, Trump cambia la historia que estaba acordada por la mayoría de los países del mundo y dice él unilateralmente, bueno, yo voy a poner mi embajada queriendo que lo sigan, o sea, porque bueno, está esta cosa de que ellos dan el primer paso y después lo van a seguir. Afortunadamente, en la votación de Naciones Unidas esta estrategia fue bastante mala, porque solamente 9 países, y 9 países muy pequeños y muy insignificantes, fueron los que votaron en favor de esta situación, y el resto, 120 y pico de países contra 9, dijeron que no. De cualquier manera, el tema de Naciones Unidas nada modifica, ni la votación a favor ni en contra, nada modifica sobre terreno la situación de los palestinos. La situación de los palestinos cada día es peor, cada día es más precaria. La situación de Gaza, yo lo vengo diciendo hace más de 10 años, es insostenible, es imposible, solamente porque ellos tienen este espíritu increíble del cual habló María, que pueden resistir, que pueden adaptarse, que pueden tratar de seguir viviendo. A mí me ha tocado en un bombardeo grande en el 2012, había un casamiento sucediendo y el casamiento se hizo igual y las bombas caen donde caen, o sea, nadie tiene ninguna referencia de dónde van a caer. O sea, están los aviones volando a vuelo rasante, tremendamente ensordecedor, y pasan y caen bombas acá y allá y allá. Y el casamiento se hizo, o sea, y la gente bailó, los hombres, los casamientos, los hombres están en un lado, las mujeres en otro, las mujeres están con unos vestidos preciosos, los hombres bailan dabke, y todo eso se hizo como si nada estuviera sucediendo. Yo creo que esta es una situación absolutamente única en el mundo. No conozco yo otra gente que diga, bueno, ya es parte de la vida de ellos de cualquier manera. O sea, los bombardeos, las muertes, los que van a la parte digamos, de la línea verde, que es una zona de 200 metros a todo lo largo de la Franja de Gaza, a donde ellos no se pueden acercar, donde hay instaladas torretas que tienen detector de movimiento
y tiran metrallas, tiran ráfagas de ametralladora todo el tiempo, por lo cual los palestinos no pueden tener los animales sueltos comiendo, por ejemplo. Ellos tienen que ir y poner su cuerpo delante de esas torretas y delante de los jeeps de los militares que vienen inmediatamente a tirotear y demás, para arrancar hierbas, para darle a los animales que los tienen en un corral, porque ellos viven de eso, necesitan darle de comer a sus familias. Lo mismo sucede con los pescadores, o sea, estos 40 kilómetros de los que hablo son del lado del mar, obviamente sobre el lado del mar Mediterráneo, y mucha gente, muchísimas familias de Gaza viven de la pesca. La pesca también es una odisea absoluta, porque en los acuerdos de Oslo se había dicho que había 20 millas marinas en las cuales podía pescar los pescadores de Gaza, pero a los 3 kilómetros nosotros vamos con los pescadores. Yo tampoco estoy muy de acuerdo con el tema de, como es lo que tú dijiste, de escudos humanos, porque la realidad es que nadie puede impedir que ellos maten, que ellos bombardeen, absolutamente nada. Es más que nada una cosa simbólica hacia los palestinos, pero también, de alguna manera, en algunas oportunidades hemos visto que tratan de no tirar a matar, por ejemplo, cuando hay internacionales a bordo. O sea, cuando ven que la gente va con banderas de Argentina o de esto, del otro, de España, de lo que sea, hacen todo el mismo circo de siempre. A los 3 kilómetros vienen todas las naves de guerra, paran a los pescadores, muchas veces les dan vuelta los barcos con unas lanchas muy rápidas que empiezan a dar vuelta alrededor de los barcos muy chiquitos de los pescadores, y los barcos se dan vuelta de campana o se los prenden fuego, y han matado cantidad de pescadores, y los pescadores, la mayoría de ellos tienen un dedo menos porque se los volaron de un balazo o cosas así. O sea, es todo un tema, salir a pescar, trabajar en el campo, son todas cosas inimaginables realmente. Igual que a María, a mí me pasa cuando estoy en Gaza, decir ¿cómo hace esta gente para vivir acá? ¿Cómo es posible? Viven sin luz. La franja de Gaza no tiene luz. Tiene 3 horas de luz en el mejor de los casos. Entonces es una zona donde oscurece muy temprano, o sea que la vida mayormente, aparte de los campesinos que trabajan desde muy temprano en la mañana, los niños que van a la escuela tienen que hacer sus deberes y demás a la luz de una vela. Las heladeras obviamente son para guardar arroz o harina o cualquier otra cosa que tengan, porque no tienen ningún otro uso. Es el único lugar en el mundo donde yo he visto que la gente toma helados calientes, porque como digo, los israelíes tienen un sentido del humor muy raro. Entonces una de las cosas que más entra en Gaza son helados, sabiendo que nadie tiene heladeras para que esos helados sigan siendo helados. Entonces la gente va, muchas veces el puerto de Gaza es como el lugar en que la gente va a distenderse, por decir de alguna manera, y van las familias y compran esos helados que están calientes. O sea, yo he comprado helados calientes en Gaza. Entonces todo lo que tiene que ver con la cotidianeidad es algo absolutamente increíble. Es absolutamente increíble. Nadie puede imaginar vivir en esa situación. Yo veo que en nuestros lugares, cuando se corta la luz un día o 2 días, es un caos, la gente se pone loca, salen a gritar y qué sé yo cuánto. Esto es la vida de Gaza hace 9 años. No hay electricidad. Hay electricidad de vez en cuando, 3 horas, en forma también arbitraria. Puede ser en la madrugada, cuando nadie la necesita, la gente está durmiendo. Puede ser en alguna hora del día. Entonces, nombrar cada una de las cosas que la gente tiene que padecer es casi infinito, porque todo, o sea, nada de lo que se vive allí es normal. Ellos han tenido que crear una normalidad absolutamente anormal y adaptarse a ella, y que cada día va peor. O sea, ahora, por ejemplo, la UNRWA, que es un organismo que depende de Naciones Unidas, del cual vive mucha gente, o sea, en el sentido de que les dan una limosna en realidad, no les dan dinero ni nada, les dan alimentos. Como Estados Unidos cortó el 50% del ingreso de dinero a la UNRWA, la gente de Gaza, mucha gente de Gaza no tiene hoy en día nada para comer. O sea, viven de la solidaridad mínima que le pueden dar otros, porque el que está un poco mejor, tal vez ayuda, y son familias muy grandes, entonces ayuda a otros que están en peor situación. Pero esto también es de muy corto tiro, porque en realidad la economía, la mínima economía que existe en Gaza, se va resintiendo cada vez más.
y se va destruyendo, o sea, y no tienen tampoco esta opción que tienen en el West Bank, que es, bueno, los israelíes quieren que se vayan, en Gaza no quieren que se vayan, porque está prohibido la salida, porque para que salga una persona de Gaza, yo he visto las listas, son miles de personas que necesitan tratamiento médico, que no pueden recibir en Gaza operaciones, tratamientos de cáncer, y la gente muere en esa lista de espera, de años. Y algunas personas logran salir, hay como un acuerdo también medio corrupto con el lado egipcio, entonces alguna gente que maneja conseguir una cantidad de dinero muy importante, logran que el nombre de ellos entre en la lista de Egipto y los dejen salir, pero la realidad es que la idea con la Franja de Gaza es el exterminio, es probar las armas que Israel le vende al mundo y donde dice son armas probadas en guerra. Es un campo de prueba, o sea, los israelíes se fueron de Gaza para tener esta franja cautiva absolutamente, para hacer prueba de las bombas de fósforo blanco que están prohibidas internacionalmente, de armas que ni siquiera se conocen, que producen heridas tremendas, que médicos de otros lugares del mundo, médicos suecos que han venido a Gaza a tratar de ayudar, dicen, jamás hemos visto esto, jamás hemos visto este tipo de quemaduras, jamás hemos visto esta enfermedad, o sea, es como un laboratorio de muerte, es como realmente ellos se enojan mucho cuando se los compara con los nazis, porque gran parte del discurso y la justificación de la existencia de Israel es que han sufrido el holocausto, pero ellos están teniendo prácticas que yo creo que los nazis, si tuvieran la tecnología del día de hoy, usarían muy contentos, porque yo no veo ninguna diferencia en la ideología sionista y la ideología nazi. Yo soy muy sincera y muy clara, no trato de decir ninguna cosa media tinta, lo digo como es. He venido acá y me he encontrado, porque además esta historia no es solamente contar una historia y que ustedes sepan cómo se vive en Gaza, esto tiene sus ramificaciones, ¿no? Y lo importante es también hacer la conexión de lo que sucede en Palestina y lo que sucede hoy acá, o sea, hay cosas que hacer en este tema. No es solamente saber algo que sucede en algún lugar del mundo, hay cosas que nosotros podemos hacer, hay cosas muy importantes que nosotros podemos hacer. Lo íbamos a dejar para después, pero si querés puedo tirar lo primero, que es, hay un llamado, que es el único llamado, lo único que los palestinos le piden a la comunidad internacional, y es el boicot, desinversión y sanciones contra las empresas israelíes. Yo vengo acá a Uruguay y me encuentro que, bueno, están metidos en todos lados. Yo realmente estoy absolutamente, no asombrada porque conozco el paño, pero realmente de los 3 años, hace 3 años que vine, y en estos 3 años creo que se han agudizado, digamos, el poder que ellos tienen acá, tremendamente, y se han agrandado mucho. Y han habido situaciones como esta que todos ustedes han escuchado del hostel de Balizas, donde se trata de hacer un escarmiento a una persona que tiene todo el derecho del mundo, habiendo tenido una situación como la que él tuvo con soldados israelíes en otra oportunidad, de negarse a tener en su casa personas que le dicen en 15 segundos te puedo matar, estoy entrenado para eso. Además, yo he tenido la desgracia de viajar, cada vez que viajo a Sudamérica, en aviones absolutamente llenos de israelíes, porque